Bien, vamos a esperar. Hola Daniel, ¿cómo estás? ¿Cómo va, profe? ¿Cómo va, chicos? ¿Todo bien? Hola Daniel, buenas noches. ¿Todo bien? Em, Hola, hola Estamos Dani, ¿cómo hablando estás? del texto de Benjamin, la obra de arte en la Ujú. época de la reproductibilidad técnica. Perfecto. Sí, sí, lo tengo acá. Buenísimo. Esperen que voy a compartir una pantalla. Ahí va. Bueno, voy a ver esto de otra manera. Bien. En el apartado 4 va a hablar sobre la tradición y la praxis política, que es un poco lo que ya, un poco del tema de tradición lo veíamos, ¿no? Que la tradición era aquello, la serie en la que se inscribía el arte antes de la reproductibilidad técnica. Entonces dice, la unicidad de la obra de arte se identifica con su ensamblamiento en el contexto de la tradición. Esa tradición es desde luego algo muy vivo, algo extraordinariamente cambiante. Una estatua antigua de Venus, por ejemplo, estaba en un contexto tradicional entre los griegos, que hacían de ella objeto de culto, y en otro, entre los clérigos medievalistas, que la miraban como un ídolo maléfico. Pero a unos y a otros se les enfrentaba de igual modo su unicidad, o dicho de con otro término, su aura, ¿no? Entonces, volvemos, acá explico un poco mejor la idea de tradición. ¿Qué es la tradición? Bueno, las obras de arte se insertan adentro de una tradición, aunque no sea la misma cultura que las creó, ¿no? Entonces habla, bueno, la estatua de Venus para los griegos era un objeto de culto y sin embargo en el medioevo era considerado un ídolo maléfico, un ídolo hereje, ¿no? Sin embargo, estaba dentro de la tradición de aquellos que la estaban observando. Dice, pero a unos y a otros se les enfrentaba de igual modo su unicidad, o dicho en otro término, su aura. La índole original del ensamblamiento de la obra de arte en el contexto de la tradición encontró su expresión en el culto. Las obras artísticas más antiguas sabemos que surgieron al servicio de un ritual primero mágico, luego religioso, ¿no? Entonces habla del origen, que esto también ya lo vimos, ¿no? Como el origen del arte estuvo muy ligado a la cuestión ritual. Antes incluso que en Grecia, el hombre primitivo que pintaba en las cavernas animales, es probable que lo hicieran para hacer rituales para atraer animales que pudieran matar para consumir, por ejemplo, ¿no? Eso es una de las cosas que se cree que esas pinturas rupestres tienen que ver con eso. Entonces, esas expresiones artísticas nacen en el seno de una tradición y después se siguen visitando, mirando, lo que sea, o pensando dentro de otras tradiciones, pero sabiendo de dónde venían. ¿Sí? Y eso les da su unicidad, ¿sí? La entendemos la antigua estatua de Venus, la entendemos como que fue hecha por los griegos, aunque después sobre ella pensemos un montón de cosas, pero es su unicidad parte de que la ponemos dentro de esa tradición. Entonces dice, al irrumpir el primer medio de reproducción de veras revolucionario, a saber la fotografía, a un tiempo en el despunte del socialismo, dice, el arte sintió la proximidad de la crisis, es decir, que ya se sintió esa pérdida del aura de la que hablamos, esa idea de que la obra de arte forma parte de una tradición, de que la obra de arte es una lejanía irrepetible, de la que hablamos antes, todas esas cuestiones empiezan, la fotografía viene a poner en crisis todo eso porque es el hecho de que sea reproducible técnicamente, le quitan todos estos valores del aura, ¿sí? Y dice, entonces, ¿cómo se reacciona? El arte siente esta crisis, dice él, y reacciona con la teoría del art pour l'art, o sea, el arte por sí mismo, el arte por el arte, ¿no? Dice, de ella procedió ulteriormente ni más ni menos que una teología negativa en la figura de un arte puro que rechaza no solo cualquier función social, sino además toda determinación por medio de un contenido objetual. Por entonces, por un lado tenemos el arte por el arte, que vendría a ser una forma de pensar el arte encerrado en sí mismo,
¿sí? Es decir, que el arte es una cuestión artística y que no tiene que ver con nada más, con ninguna otra esfera de la vida de las personas. El arte es arte, ¿sí? Y vos, Mariano, pensá en Malevich, por ejemplo, en esta parte específicamente, porque todo esto tiene que ver con las vanguardias. O sea, estamos hablando de esto porque las vanguardias, ¿en qué momento surgen? En este momento, ¿sí? Cuando está pasando todo esto en el mundo del arte. Entonces, tenemos el arte por el arte, que es como que el arte se encierra en sí mismo y no importaría conectarse con el resto de las actividades humanas, y el arte puro, que va por la negativa y que dice yo no tengo ninguna función social, ¿no? Por un lado tenemos el arte en sí mismo, que bueno, su función social sería ser arte. Dentro de todas las esferas de la sociedad existe el arte y está en sí mismo y qué sé yo. Y después tenemos la del arte puro, que es como yo no tengo ninguna relación con nada, no cumplo ninguna función social, me despego de eso. Rechaza la función social y además toda determinación por medio de un contenido objetual. Y pone como, por ejemplo, la poesía de Mallarmé, ¿no? Que la poesía de Mallarmé tiene que ver mucho con lo lúdico. eh, Sabrán que Mallarmé es como una especie de precursor de las vanguardias y de una escritura de los poemas que tienen que ver con los dibujos y con un montón de cosas. Los caligramas vienen de Mallarmé, justamente, ¿sí? Tiene que ver con eso. Entonces, te digo por qué lo de Malevich, porque, y ahora lo vamos a ver, ¿qué querían hacer? Malevich lo que quería era que el arte volviera a la vida, por eso hacía las teteras, porque sí quería que ocupara una función social, porque no le interesaba, ¿por qué hace el cuadrado negro sobre negro? Digo, no, está dando esta discusión de qué es el arte y cuál es su función y qué cuestiones tiene que discutir, ¿sí? Entonces dice, por primera vez en la historia universal, la reproductibilidad técnica emancipa a la obra de arte de su existencia parasitaria en un ritual. Entonces dice, bueno, si la obra de arte antes, sobre todo cuando hablamos con el ejemplo de Venus, era parte de un ritual, ¿sí? Acá él la trata como existencia parasitaria. ¿Por qué? Porque si la obra de arte antes era parte de un ritual, tampoco era obra de arte. O sea, hacemos la Venus porque queremos rezarle, pedirle lo que se entiende, le tenemos que pedir, es de buena, hay que hacerla para alegrar a los dioses y que estén contentos, digo, pero no es considerada cuando es un ritual algo como una obra de arte como lo consideramos nosotros ahora, por un lado. Entonces dice, bueno, en el orden de la tradición y qué sé yo, el arte cuando era parte de los rituales tenía una existencia parasitaria, ¿sí? Porque en realidad servía a otra cosa que era un ritual mágico o religioso. Y dice que la reproductividad técnica le saca eso, ¿no? La obra de arte reproducida se convierte, en medida siempre creciente, en reproducción de una obra artística dispuesta para ser reproducida. De la placa fotográfica, por ejemplo, son posibles muchas copias. Preguntarse por la copia auténtica no tendría sentido alguno. O sea, ¿cuál fue la copia que se hizo primero del rollo de fotos? ¿A quién importa? ¿No? En la época esa en que había rollos o placas de... O sea, si las sacás y son todas sacás, sacás, sacás y seguís sacando. Pero en el mismo instante en que la norma de la autenticidad fracasa en la producción artística, se transforma la función íntegra del arte. En lugar de su fundamentación en un ritual, aparece su fundamentación en una praxis distinta, a saber, en la política. Entonces, lo que él va a decir es, si el arte antes tenía que ver con una praxis ritual o religiosa, se creaba arte para que fuera, ¿no? Algo a lo que se le iba a rezar, pedir suerte, contentar a los dioses, un ganado para que el hombre del primitivo le viniera el ganado y pudieran comer cuando le pasaban mal, que tenían hambre, qué sé yo, lo que dice es que, bueno, eso valía cuando había obras de arte no reproducibles y que eran auténticas. La idea de autenticidad, esta es la auténtica, esta es la Venus del Milo, ¿se entiende? No cualquier otra, eso no importaba, hablamos de la originalidad. Cuando se empieza a poder reproducir técnicamente, como por ejemplo en las fotografías, dice, esa cuestión ritual ya no va a existir,
no es que es esa única y entonces esa es especial, lo que vimos antes, cuando ya no tiene aura, cuando ya no es una cuestión irrepetible, una lejanía, ¿se acuerdan? Una lejanía irrepetible. Entonces, lo que él va a decir es que se transforma toda la función del arte. Si el arte ya no va a tener una función ritual, porque ya no hay aura, entonces ahora lo que va a tener es una fundamentación distinta, es una praxis que es política. Y ahí lo tenemos a Malevich, por ejemplo, de nuevo, ¿no? Y las otras vanguardias también, porque las otras vanguardias estaban en general metidas en una cuestión política. Porque las vanguardias, ¿qué es lo que quieren hacer? Romper en un punto eh, la institución del arte en sí misma. Entonces, eso es una praxis política. Si uno dice, no, no política de partidaria, no lo estamos viendo así, ¿no? Como una cuestión política en el sentido de modificar las condiciones de una institución social como es la del arte, ¿sí? Lo que hace Malevich es un gesto político, y decir, toda la gente tiene derecho a que el arte se experimente en la vida cotidiana y no solo para aquellos que tienen guita o los que pueden ir a un museo. Un obrero de una fábrica debería poder también experimentar el arte. Por eso hago las teteras. ¿Entiendes? Porque hasta el obrero de la fábrica pueda tener eso. Y eso es una posición política, porque vos lo que estás queriendo ahí es que el arte salga a la vida y a la vida de todas las personas. Y eso tiene que ver con una ideología política, ¿no? En la de no seguir favoreciendo a los suertudos de siempre, ¿no? Y que el arte circule en la sociedad de otra manera, porque sabemos que el arte es elitista, o en general siempre ha circulado de manera elitista por muchas cuestiones, no solo porque quién tiene la guita para ir al museo y qué sé yo, sino por lo que hablábamos antes, quién tiene las ganas de ir al museo. ¿Quién tiene las ganas de ir al museo si nunca en su vida estudió sobre el arte o nunca le interesó o en la familia no fue algo que se cultivó? Digo, ¿a quién le interesa? ¿Cualquiera vos lo llevas a un museo y la va a pasar bomba? No, porque si vos no tenés una predisposición atrás, una información, eh, no perteneces a una cierta clase social que te haya marcado que eso es importante, que los museos son importantes, que las obras de arte son importantes, que te deberías sentir conmovido por lo que estás viendo, o impresionado, o interesado, no te va a pasar. Es así de fácil. O es muy raro que pase, no sé, no te va a pasar, pero bueno, es muy raro que pase. ¿Sí? Bien. Entonces, acá, este es como el último gran apartado del texto en el que me interesa detenerme, que va a hablar sobre la recepción, ¿no? Esperen que tome un poco de agua. Y dice, la recepción de las obras de arte sucede bajo diversos acentos, entre los cuales hay dos que destacan por su polaridad. Entonces, él ahora va a estar hablando de cómo nosotros recibimos, ¿no? Teoría de la recepción. Ya no, antes, hasta ahora el texto de qué viene hablando, de la teoría de la producción del arte, ¿no? Cómo está producido ese arte y por eso perdió el aura, ¿no? Entonces, nosotros cuando hablamos de arte siempre podemos pensar en la producción, cuáles son las condiciones en las que se produce ese arte, la literatura lo mismo, y después tenemos las condiciones de recepción, cómo se recibe ese arte, ¿no? Durante mucho tiempo solamente se estudió las cuestiones de la producción. ¿Por qué? Porque lo que importaba era el artista que era un genio como en los románticos, ¿no? Como esta cuestión de lo importante era qué hacía el artista, cómo escribía, cómo pintaba, qué genio que era en esto, qué genio que era en lo otro, y se dejaba de lado el estudio de cómo las sociedades, cómo las personas recibían esa obra de arte. Porque a lo largo de la historia hay un montón, ya lo he dicho muchas veces, pero no, vale repetir, durante la historia hay un montón de ejemplos de obras de arte que en la época en la que fueron producidas fueron totalmente ninguneadas o descartadas o burladas o censuradas y que tiempo más tarde son consideradas geniales, impresionantes, supervaloradas, ¿no? Digo, eso se da siempre, lo podemos pensar en pintores, en músicos, en esculturas, en escritores, ¿no? Hay un montón de gente que escribió cosas que en su época nadie les dio ni cinco de bola y después alguien los rescata
y son importantes. No sé, en la clase de ayer hablamos de eso con Becker, ¿no? Que durante su época fue más o menos conocido, después estuvo olvidadísimo un montón de tiempo y recién a finales del siglo XIX, comienzo del siglo se vuelve a leer Becker, ¿no? Eh, entonces, Van Gogh, me preguntas. No tengo tan en claro el recorrido de Van Gogh, pero me parece que sí, porque él durante toda su vida sufrió un montón de problemas de dinero y qué sé yo, y que vendía sus pinturas para pagarse cualquier cosa que necesitara. Y después ahora tenés eso colgado en los museos o vendiéndolos a millones y millones, digo, es algo muy común. Pero bueno, entonces, por eso es importante también estudiar no solo la producción de la obra de arte, sino también la recepción, porque si no hay una parte de la historia que te queda eh, oculta. Entonces, volvemos. Él dice que la recepción de las obras de arte se da con distintos acentos, lo llama él, y dice que hay dos que él destaca por su polaridad, es decir, que están en los dos polos opuestos. Uno, que son los que están en negritos, es el valor cultural que tiene la obra, y el otro es el valor exhibitivo. ¿Sí? El valor cultural tiene que ver con, justamente como dice, ¿no? El valor cultural en una sociedad sobre esa obra. ¿Cuál es el valor que le aporta que aporta culturalmente? El valor exhibitivo es el valor de la exhibición, ¿sí? De que sea exhibido o cómo circula esa obra de arte. Dice, con los diversos métodos de su reproducción técnica, han crecido en grado tan fuerte las posibilidades de exhibición de la obra de arte que el corrimiento cuantitativo entre sus dos polos se torna, como en los tiempos primitivos, en una modificación cualitativa de su naturaleza. A saber, en los tiempos primitivos y a causa de la preponderancia absoluta de su valor cultural, fue en primera línea un instrumento de magia que solo más tarde se reconoció en cierto modo como obra artística. Lo que decíamos recién, dice, bueno, en los tiempos primitivos del arte tenía un valor ritual, es decir, tenía un valor cultural. ¿Por qué importaba esa estatua ahí? Y era más importante el valor exhibitivo o el valor cultural. El valor cultural, porque había una sola estatua y porque esa era a la que se le iba a rezar, ¿se entiende? Y porque esa era la que se había creado para que los dioses, no sé qué, no sé qué. Entonces, en los tiempos primitivos, cuando el arte tenía una función ritual, lo que tenía más peso era el valor cultural, ¿sí? Lo exhibitivo no importaba, ¿por qué? Porque había una estatua. Y a esa se le iba a rezar, ¿no? Ahora, ¿qué pasa ahora? Lo que él va a decir es que pasa lo contrario, porque ahora lo que tenemos que es un arte que se reproduce todo el tiempo. Entonces el acento va a estar puesto en el lado del valor exhibitivo. Dice. Y hoy la preponderancia absoluta de su valor exhibitivo hace de ella una hechura con funciones por entero nuevas, entre las cuales la artística, la que nos es consciente, se destaca como la que más tarde tal vez se reconozca en cuanto accesoria. Por lo menos es seguro que actualmente la fotografía y además el cine proporcionan las aplicaciones más útiles de ese conocimiento. Entonces pasamos de un arte cuyo valor cultural era el más importante y ahora nos encontramos frente a un arte cuyo valor exhibitivo es el más importante, ¿no? Y pone el cine y la fotografía como, por ejemplo, lo que decíamos antes. Lo vemos incluso hasta el día de hoy, se estrenan películas en el cine y en todo el mundo están dando la última Misión Imposible o lo que sea, digo, ¿no? Intensamente, o qué sé yo. Ahí, ¿cuál es el valor importante? Y es el exhibitivo, se está viendo en 500 lugares al mismo tiempo, ¿sí? O con la fotografía lo mismo, que se desparrama por el mundo y se ve, y más ahora que tenemos internet, digo, ni siquiera es que tenés que ir a un lugar en especial para verla, sino que a ver cuál es la última muestra de tal fotógrafo, entrás y la mirás desde cualquier lugar del mundo, ¿sí? Eh, Dice, entonces esto cambia también la función que tiene el arte en sí. Si antes el arte tenía una función ritual, ahora va a tener otra función, que todavía no está bien, no es clara, pero la función que tiene va a ser diferente. Él va a decir que es política, ¿no? Dijimos esta cuestión de la praxis social. En ese momento, digo, no sé si esto se puede seguir diciendo después o para todo el arte o lo que sea, pero eso es lo que postula Benjamin. Entonces después en el punto número 6 va a decir, bueno,
En la fotografía, el valor exhibitivo comienza a reprimir en toda la línea el valor cultural. Los periódicos ilustrados empiezan a presentar señales indicadoras. Acertadas o erróneas, da lo mismo. Por primera vez son en esos periódicos obligados los pies de las fotografías. Y claro está que estos tienen un carácter muy distinto al del título de un cuadro. El que mira una revista ilustrada recibe de los pies de sus imágenes unas directivas que en el cine serán más precisas e imperiosas, ya que la comprensión de cada imagen aparece prescrita por toda la serie de las imágenes presentes. Esto me parece sumamente interesante. Dice, bueno, ahora tenemos un valor exhibitivo y no cultural. Y pone como ejemplo las fotografías que aparecen en revistas y en diarios. Ustedes vieron que hasta el día de hoy, si hay en una revista o en un diario hay una foto de algo, abajo te dicen de qué es. Así ya sea el presidente de China, no sé qué cacho, o te dice la playa más hermosa de Brasil según el top 10, Bahía de no sé qué cacho, ¿no? O lo que sea, pueden ser imágenes de paisajes, de personas. Pero vos abajo te dicen lo que es. Es decir, que el hecho de que sean, lo que está diciendo es, esta cuestión exhibitiva lo que hace es que se empiecen a usar esos pies de foto o epígrafes, le decimos nosotros. Y eso lo que te está haciendo es indicando a vos qué ver en esa imagen. Dice, al contrario de lo que pasa con un cuadro. Cuando un cuadro está colgado en un museo, si tiene título, te dice el título, te dice el nombre del autor, te dice en qué época, en qué año fue pintado y con qué materiales, ¿no? Esa es la ficha que siempre aparece abajo de los cuadros en los museos. Pero no te dice qué pensar. No te dice retrato de la hija del pintor un día cuando tenía 5 años y estaba caminando por el bosque. ¿Se entiende? No dice eso. Vos vas y mirás ahí y es otra la cuestión. Nadie te está direccionando lo que tenés que pensar de eso que estás viendo. Dice, en cambio con la fotografía ya no pasa eso, porque aparece en los diarios y qué sé yo, y entonces está explicado. Y él dice, y esto también, y esto es interesante, porque dice, bueno, una fotografía en una revista quizás no sea arte, solamente es una fotografía que ilustra algo, bueno, ponele. Pero él dice, bueno, lo mismo pasa en el cine, porque dice que las imágenes del cine, al estar, como ya hemos visto la idea del montaje, ¿no? Primero, o sea, la cámara del cine va a enfocar algo, lo que quiere el director. No está el plano abierto, vos no ves todo lo que está pasando. Si el director quiere hacer un close-up y mostrarte solo los ojos de, no sé, del asesino cuando está por asesinar, o mostrarte un plano abierto donde se ve toda la cordillera de los Andes y gente pasando a caballo, o si quiere, digo, y además, ¿qué imagen te pone primero? ¿Cuál imagen te pone después? ¿Con qué rapidez cambian las imágenes? Etcétera, etcétera, ya esa forma de ser del cine, que es así y solamente puede ser así, te está prescribiendo la comprensión de esas imágenes. ¿Se entiende? ¿Se acuerdan lo que hablamos de Hitchcock, que yo les dije, imagen de él mirando, imagen de lo que mira y es una nena jugando, imagen de la cara de Hitchcock de nuevo sonriendo, ¿se acuerdan? Que vos decís, ay, enternecido por la nena, y cuando ponen a una mujer en bikini es viejo verde. Es esto. Tipo, el orden en el que están puestas las imágenes en el cine hacen que vos tengas ya prescripto qué tenés que pensar de eso que estás viendo. Como en la foto cuando abajo hay un epígrafe y te dice Cataratas del Iguazú, ¿no? O la Gran Muralla China o la Cena de los Martín Fierro, Susana Jiménez, lo que sea. Hasta acá, esto Profe, se... Sí. y cuando hay, yo no he ido, ¿no? Pero digo, consulto, cuando hay muestras en museos o en salas de fotografía, ¿ahí también tienen los epígrafes o ahí tienen No, es lo que título la acabo de foto? decir. En Ah, general tienen, no, no, eso es el el uso que se da título. en revistas o en Ujú. diarios. Tiene Ah, ok. como en los cuadros se Ujú. dice, si tiene nombre la foto, cuál es el nombre, año en la que fue hecha, si tiene alguna técnica lo dice y el nombre del fotógrafo o la fotógrafa. Ok, ok. Sí, es eso, es el título. Imagínense que lo que él está diciendo en un punto es como que el cine lo que hace es como si vos leyeras una novela y en la novela todo el tiempo haya comentarios que te dicen, bueno,
y pensá que este es el malo y imaginá, ¿no? Que este es el bueno o prestá atención a tal cosa, digo, como que él entiende que el cine, por la lógica con la que se hace, prescribe una forma de entender lo que se está mirando. Ahora uno puede discutir, digo, Benjamin lo estaba haciendo esto en 1936, en el medio de todo lo que nosotros estamos pensando. Y lo vamos a ver con las vanguardias, y ustedes lo van a ver. La vanguardia cuando hace cine justamente hace otra cosa. El cine de vanguardia es muy difícil de ver porque no tiene mucho sentido lo que uno ve, pero justamente lo que están haciendo es lo que hace él. Yo no voy a hacer, la vanguardia no va a hacer cine con una historia, con una narración, que hay tales personajes que les pasa eso y qué sé yo. Vos ves una película de Buñuel y decís, ¿qué cacho está pasando acá? No, no entiendo. ¿Entendés? Digo, bueno, dentro del cine también existe la capacidad de hacer algo diferente, ¿sí? Donde, no, donde la película no esté montada y estructurada de una forma tal que te diga a vos como espectador qué tenés que pensar en cada segundo. Pero si pensamos en las películas de Hollywood, las más pochocleras, efectivamente te está diciendo qué pensar y qué sentir en cada momento, ¿o no? Y te ponen esos violines y es la parte en la que te emocionas y lloriqueás, y después hay una persecución de autos y estás como loco, y claramente este es el malo, claramente este es el bueno, ¿no? Y el malo al final lo matan y el bueno al final prevalece. Digo, esto que él está diciendo funciona para ese tipo de películas, ¿no? En la cual vos fuiste, la miraste, saliste y de vos no hubo nada más que un cerebro ahí consumiendo lo que te estaban dando sin ningún tipo de, ¿no? De pensamiento de eso que está pasando. Lo tomás como lo que es y ya, y nada más. Bien. Entonces, dice, ahí le falta una R, bueno, no importa. La época de la reproductividad técnica desligó al arte de su fundamento cultural. Lo que veníamos diciendo, se perdió el fundamento cultural y ganó el exhibitivo. Y el halo de su autonomía se extinguió para siempre. Se produjo entonces una modificación en la función artística que cayó fuera del campo de visión del siglo. En vano se aplicó por de pronto mucha agudeza para decidir si la fotografía es un arte, y esta es la frase que me interesa, sin plantearse la cuestión previa sobre si la invención de la primera no modificaba por entero el carácter del segundo. Entonces dice, bueno, con la fotografía se empieza a armar todo este quilombo de pensar este cambio que hay en la función artística y demás, y que durante mucho tiempo se discutió, y también con el cine, se discutió, bueno, ¿la fotografía es un arte o no es un arte? El cine puede formar parte, vieron que se dice el séptimo arte del cine, ¿no? Como que llegó después, es el último que entró a ser un arte. Y él, muy astutamente, lo que dice a mí es, en vez de preguntarnos si la fotografía o el cine es un arte, habría que plantear algo previo, que es si la invención de la fotografía o del cine no modifican completamente el carácter del arte. Antes del cine y la fotografía decíamos el arte es esto, más o menos es de esta manera, funciona así. Se inventan el cine y la fotografía y entonces lo que hay que pensar es si no ha cambiado el carácter del arte. Porque si el arte era antes aurático, relacionado tenía un valor cultural, era la presencia irrepetible de una lejanía, ¿no? Todo eso que decimos. Y el cine y la fotografía no son nada de eso. Entonces quizás lo que tenemos que pensar es que el arte y la fotografía cambiaron lo que se entiende por arte. Y cambiaron lo que es el arte en sí. Estas posibilidades que dan el cine y la fotografía han cambiado lo que es el arte, ¿no? Dice, el cine representa la forma de percepción de la modernidad por no tener aura. Y eso es interesante, ¿no? Esto lo saqué de otro lugar, no lo dice Benjamin tal cual, pero es como para cerrar. Es decir, la modernidad, que un poco también lo estuvimos hablando, lo que necesita es una forma de percepción no aurática, sin aura. Dice, además, el cine tiene la capacidad de aislar los elementos y recomponerlos en otra forma. La capacidad aislativa del cine, lo que estábamos hablando, ¿no? De qué ponemos en orden con qué en el cine, en qué nos enfocamos, cómo hacemos una cosa, permite
permite un acceso al inconsciente óptico análogo al inconsciente pulsional. Este inconsciente óptico se devela en el momento en el que la cámara pone más atención en algún aspecto que para la percepción humana normal pasa desapercibido. Es decir, las imágenes del cine entran hacia un inconsciente óptico, de una manera inconsciente en nuestra forma de percibir. Dice, el modo de percepción propio del cine es la disipación. Y dice que eso es un movimiento moderno. Mientras que el arte anterior al cine requería recogimiento y una contemplación, el cine requiere un grado de dispersión propio de la masa. Y creo que esta es la idea con la que hay que cerrar, que es, si el arte antes del cine es lo que hablábamos antes, de recogimiento y contemplación, uno va y se para frente al Picasso y lo mira, ¿no? Y siente esa lejanía, porque hay como una cuestión, ¿no? Así de respeto de mira este cuadro y lo mirás y lo contemplás y bla, bla, bla. El cine es lo contrario porque es disperso. No hay recogimiento, no hay una contemplación. Digo, de hecho, vamos al cine con pochoclos. Hay gente que se pasa de mambo y saca el celular en el medio, ¿no? Pero digo, no es la misma percepción, cambió. Entonces, lo que también podemos decir es que el cine y la fotografía inventaron también otra nueva forma de percepción. ¿Sí? Y esa forma de percepción es típica de la modernidad, porque es dispersa. Y si hay algo que es disperso es la masa. La sociedad de masas es una sociedad dispersa, ¿no? Lo que está diciendo. Entonces, bueno, por eso también esa percepción y por eso también estas formas artísticas. Bien, aquí llegamos con esto. ¿Dudas, consultas, preguntas sobre esto? La idea es que le den bola hasta el apartado 6 inclusive y nada más. Nosotros se pone muy hincha, empieza a hablar del teatro y del actor y qué sé yo, eh, y como que deja un poco, ya la teoría le explicó, y se pone a ver cómo funciona esa en la diferencia entre el teatro y el cine, cómo es el actor en el teatro, cómo es el actor en el cine, bla, bla, bla. Eso no nos interesa tanto. Eh, pero bueno, lean sí con atención. Esperen que voy a dejar de compartir pantalla. Lean sí con atención hasta el punto 6 y vayan marcando. Es una lectura para hacer tranquilos, es una lectura para hacer con el lado un cuaderno, un anotador e ir pasando ideas principales, ir haciendo flechitas. Ah, el valor cultural es lo contrario, es el otro polo del valor exhibitivo. Digo, así es como se leen los textos teóricos, ¿no? Como, no se lee como una novela. Hay que frenar, hay que pasar al costado del cuaderno y sacar flechas, ideas y qué sé yo, y esa es la forma básicamente de entenderlo. Déjenme mirar acá a ver si me quedó algo sin decir. Ah, y lo que les había dicho en un momento, ¿no? Como que, bueno, él dice todo esto y le preocupa el fascismo, porque también tenemos que pensar que el cine fue muy importante para el desarrollo del fascismo. O sea, Hitler encargaba hacer películas, en Italia se hacían películas, en la Unión Soviética, digo, el tema de las películas fue muy importante porque sirvieron de propaganda, o incluso la propaganda más en el sentido de la publicidad que se exhibía y qué sé yo en las salas de cine, tenían que ver con eso. Imaginen el cine recién hecho, algo que no era tan común, y los espectadores yendo en masa, masivamente, y recibiendo esta información que él dice, el cine más o menos que uno no te prescribe lo que tenés que pensar. Entonces, imagínense lo lo exitosa que fue la propaganda política del fascismo, porque sabían manejar bien el montaje y qué sé yo, y para espectadores, que era primera generación de gente que miraba cine o que miraba imagen en movimiento, si a vos te ponen una bomba cayendo, cayendo en un pueblo y después te ponen una imagen de un pueblo destruido y que le pone un nombre alemán y te muestran una bomba que tiene la bandera yanqui, ¿vos qué vas a pensar? En 1930 y pico en Alemania, que los yanquis tiraron esa bomba. Ahora quizás la imagen era, se entiende, de otro lugar, la bomba era de otro lugar, el pueblo era de otro lugar, pero digo,
el cine, al hacerte eso así y tener esa idea como de realidad, que es algo que también dice Benjamin, ¿no? Como que la masa va hacia la realidad y la realidad va hacia la masa. El cine también proporciona eso. Y un poco todavía nos pasa, a nosotros ahora lo vemos con las fake news y todo peor porque encima hay mucha más tecnología disponible para hacer ese tipo de cosas. Pero imaginen ustedes que eso enardecía al público. El cine funcionaba de una forma tal que uno con propaganda fascista podía enardecer y todos salían diciendo hay que matarlos, hay que entrar en la guerra, ¿no? Como, mirá, los yanquis, acá hay imágenes de los yanquis diciendo que los alemanes no sé qué, que nos van a hacer mierda de nuevo, entonces tenemos que salir nosotros. Digo, todo eso sucedió. La publicidad fue muy fuerte. Eh, y Benjamin acá ya lo está diciendo, el cine también es un peligro mal usado, ¿no? Como, no está diciendo el cine es una porquería, dice, pero el cine también es un peligro porque usado de esta manera, frente a un espectador que se sienta y recibe la información que ya le dice lo que tiene que pensar, sale ya pensando lo que quería que piense esa película o esa propaganda. Hitler le puso un montón de guita al cine, tenía a Leni Riefenstahl, que es una cineasta que era muy buena cineasta, pero que bueno, que se puso al servicio del nazismo, ¿no? Generaba todo un montón de cuestiones. Después tengo que pensar en las publicidades nazis en contra de los judíos, eso existió un montón, quizás más gráficas, pero esas cuestiones de compararlos con animales, con ratas, de inventar historias, bueno, tiene un poco que ver con todo esto que estaba señalando Benjamin. A ver si queda algo más. Ustedes si tienen algo para agregar o coso, aprovechen. Ah, profe, que en las películas los yanquis son los buenos, ¿no? Bueno, eso ahora Mm. ya es como la forma más pelotuda de hacer, perdón por la palabra, de hacer lo que dice, exactamente lo que dice Benjamin, ¿no? Sí, también, digo, vos mirás cualquier película yankee que hable sobre la Segunda Guerra Mundial. Y obviamente que los nazis son los malos, no voy a decir que no, pero digo, ellos se presentan ahí como los grandes salvadores y qué sé yo, y en todas las películas de la guerra yanqui está borrado el papel que cumplió la Unión Soviética, porque en realidad la guerra la terminan ganando casi que los rusos. O sea, sí, Hiroshima y Nagasaki, pero los rusos ya los tenían. Porque cuando quisieron invadir Rusia, los rusos los dejaron y los hicieron bolsa y se cagaron de frío y de hambre y no pudieron. Y después avanzaron los rusos después de que estuvieron sitiados en San Petersburgo. Digo, hay toda una parte de la historia de la Segunda Guerra Mundial que nos resulta bastante desconocida, porque las imágenes que nos llegan y las películas y los documentales y están todas enfocadas en esto. Ahora, ¿qué pasaba del otro frente? Porque había dos frentes. Alemania la estaban agarrando del lado de los británicos y los yanquis, pero del otro frente, del frente este, estaba toda la maquinaria de Rusia funcionando para también repelerlos. Entonces, eso lo sabemos. Hay películas en las que se muestra cómo trabajaron, cómo cooperaron de un lado y del otro para agarrarlos. No, tenés al soldado Ryan, a todos como los grandes héroes que están haciendo esas cosas sin dar cuenta de eso en lo absoluto. Eh, Pensemos ahora igual cómo llegan esas imágenes, uno las puede pensar, bueno, ¿qué le llega al público yanqui de las guerras que ellos están librando ahora y qué información nos llega a nosotros? Tenemos ahora todo el tema contra Israel y Palestina, ¿no? Esa guerra espantosa. Digo, y acá a nosotros nos llegan imágenes de las dos cosas, del desastre que pasa con los palestinos hacia Israel, pero también del desastre que están haciendo los israelíes contra Palestina, ¿no? Pero es como medio, acá no tanto, pero digo, en otros países, tipo en Europa o en Estados Unidos, hablar de Palestina y hablar de lo que les está pasando, te acusan de nazi. ¿A vos querés decir que entonces está bien que maten a los judíos? No, nadie está diciendo eso. Pero lo que está haciendo Israel también es estremecedor. Y nos llegan Ujú. imágenes todo el tiempo de eso, ¿no? Que uno igual tiene que controlar que sean, que no nos pase como dice Benjamin, controlar que efectivamente esas imágenes estén sucediendo ahora y sean lo que nos está mostrando, porque ya hay tal nivel de lío y que qué sé yo, que puede ser cualquier cosa, o pueden ser imágenes